El pasado 7 de julio fue el Día Mundial del Cóndor Andino. Se celebra para homenajear a esta especie emblemática de la cordillera de los Andes. El cóndor andino es una de las especies de las aves voladoras más grandes del planeta, una especie emblemática de Sudamérica y está considerada como patrimonio cultural y natural del continente. En nuestro país, la Fundación Bioandina Argentina es la que se encarga de asistir a la conservación de estas fabulosas aves y su majestuoso ecosistema, ya que hoy se encuentra en peligro de extinción. Nos conectamos con Rayén Estrada Pacheco, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, becaria postdoctoral del CONICET, miembro del Programa de Conservación del Cóndor Andino de la Fundación Bioandina Argentina. Rayén, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por esta comunicación en este domingo, porque bueno, queremos conocer un poquito más del cóndor andino. Contanos, ¿de qué familia viene? ¿De qué familia de aves? Bueno, el cóndor es un catártido, o de la familia de los catártidos, Catartidae, que es una familia que agrupa varias especies, pero todas lo que tienen en común es que se alimentan de carroña, o sea, de animales muertos. Sí. Justamente catártido, el término Catartidae significa el que limpia, ¿sí? Porque justamente ese es el rol que tienen en la naturaleza también. Ujú. Al alimentarse de animales muertos, funcionan o tienen como un beneficio de ser como los basureros, ¿no? Como que van levantando, van comiendo todos esos restos que podrían generar patógenos, que podrían generar enfermedades. Bueno, los buitres, que es este Ujú. grupo de aves, se alimentan de estos restos y entonces, bueno, limpian los ambientes. El cóndor y otras aves. Entonces, todos Sí, esos están agrupados en una familia que se llama Catartidae. bien. Contanos, Rayén, ¿qué características tiene el cóndor andino? Bueno, el cóndor, como te comentaba, es carroñero, ¿no? Y al ser carroñero tiene un montón de características que las comparte con sus parientes cercanos, que, por ejemplo, lo podemos ver en esas fotos lindas que están pasando, que es el no tener plumas en la cabeza, ¿sí? O sea, tiene Bien. plumas, es un ave, tiene plumas en todo el cuerpo, pero en la cabeza es peladito, ¿no? Ajá. Eso justamente es una adaptación que tienen estas aves que les permite, al alimentarse de carroña, imagínate, un animal muerto en el campo, ¿no? En estado de putrefacción, al alimentarse de estas carroñas es mucho más sencillo, mucho más fácil limpiarse. Ah, Entonces, bien. después simplemente, claro, se dejan, ¿viste? Terminan de comer, se secan un poquito al sol y raspándose un poco con las piedras, con el suelo, pueden quitarse los restos de comida, digamos, o sangre, cualquier cosa, digamos. Si tuviera el cuerpo, toda la cabeza llena de plumas, sería un poco más complicado, sería menos higiénico, digamos. Por ejemplo, esa es una característica que tienen los cóndores y otras aves carroñeras. Sí. Por otra parte, podemos ver que la envergadura alar que tiene, ¿no? La envergadura alar es lo que mide de punta a punta de las alas. Es el ave más voladora, perdón, más grande del mundo. ¿Sí? Mm, El ave voladora más grande del mundo. De punta a punta de las alas mide 3 metros, mm. o puede llegar a medir hasta 3 metros, que es muchísimo, ¿sí? Entonces es un ave muy grande, bastante pesadita. Las aves en general son livianas, pero Sí. dentro de las aves es de las más grandes, y por eso justamente para optimizar sus vuelos utilizan las corrientes térmicas para volar. Por eso uno cuando los ve en la naturaleza ve como que están como flotando, ¿sí? Sí. Como planeando, así. Eso es porque no están haciendo demasiado esfuerzo, sino que están aprovechando esas corrientes térmicas que se generan del aire que choca con la superficie de la Tierra para elevarse, ¿no? Entonces quedan ahí y van siguiendo esas corrientes térmicas. Entonces, casi que no se los observa aleteando, porque ahí gastan bastante energía. Claro, ahí estamos viendo, bueno, unas imágenes preciosas, realmente 3 metros, es impresionante el tamaño que tienen, pero te quería consultar porque veíamos diferentes colores en el Uh -huh. plumaje, ¿eso tiene algún indicativo? Sí,
El plumaje tiene que ver con la edad. Por ejemplo, en esa foto tan linda que están viendo ahí, estamos viendo juveniles. Bien, Cóndores que son jovencitos, digamos, que tendrán 2 años más o menos, ¿sí? Todo el plumaje marrón, ¿sí? marrón, Plumaje marroncito con un marrón más oscuro en los en una parte de extremos, las alas, ¿no? Y claro. después ya cuando vemos ese plumaje adulto, de blanco y negro, perdón, todo negro con el collarín blanco, ese es el típico plumaje del adulto. Y en el medio, entre el juvenil y el adulto, tenemos un intermedio que nosotros le decimos subadulto, pero que sería toda esa parte de muda, ¿no? De entre pasar del juvenil al adulto, bueno, va pasando por una serie de cambios, cóndores, y puede aparecer medio marroncito con collarín blanco, o ya medio grisáceo el color de las plumas, ya no tan marrón, pero tampoco tan negro. Entonces, bueno, esos, todos los plumajes intermedios le decimos subadulto, Sí, pero decimos que es un adulto, o sea que ya está en condiciones de reproducirse cuando ya adquiere ese plumaje blanco y negro tan característico del cóndor, ¿no? claro. Blanco el collarín, negro el cuerpo y blanco también en la parte dorsal de las alas. Rayen, ahí vos estás hablando de diferentes etapas de vida del cóndor. ¿Cuánto puede vivir un cóndor? Bueno, es muy difícil ver esto, chequear esto en la naturaleza, Mm, imagínate. Ya ellos de por sí habitan en lugares muy aislados, claro, muy complicados de llegar. Entonces, encontrar un nido y seguirlo al cóndor toda la vida es dificilísimo. Lo que sí se sabe es que son muy longevos, es de mm, las aves más longevas que existen, y hay registros de cóndores en cautiverio, ¿sí? sí, Y ya esto se ha podido monitorear en cautiverio y se tiene el registro de un cóndor que ha llegado a vivir 75 años. Y que, muchísimo, si bien uno espera que en la naturaleza vivan un poquito menos, claro, igual es muy longevo. O sea, sí. estamos calculando entre 60 70 años, digamos, ¿no? Es muchísimo para las aves. Con respecto a su hábitat, Rayen, ¿qué podríamos decir? Bueno, el hábitat, el cóndor es un ave que, como te comentaba, sigue las corrientes térmicas, ¿no? Entonces está muy asociado a todos los lugares montañosos. Ajá, Todo lo que es la cordillera de los Andes es su hogar, ¿no? Y todo lo que son las sierras, acá en Argentina, las sierras que tenemos en Córdoba, en San Luis, sierras por ahí más centrales, también son hábitat del cóndor. sí. En todos los lugares donde hay sierras, montañas, ¿no? Donde hay pendientes, donde hay acantilados, pero principalmente los Andes, ¿sí? Sería su hogar. Y es un ave que se distribuye desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Va siguiendo todas estas zonas montañosas Ajá. a lo largo de todo el cordón montañoso de Sudamérica. Digamos que todo lo que es la zona de la cordillera podríamos encontrar, pero ¿hay alguna zona en donde encontramos más, digamos, más esta Sí, especie? sí, hay zonas en donde es más fácil verlos por ahí, Mm, ¿sí? Por ejemplo, un lugar típico que mucha gente va y es muy probable ver cóndores, acá en Argentina es Quebrada del Condorito, en la claro, reserva, perdón, en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en Córdoba, justamente se llama Quebrada del Condorito porque hay un lugar en donde uno llega y no te digo que sí o sí vas a ver, ¿no? Porque esto es la naturaleza, ellos hacen, van y vienen como quieren, pero es sí. muy probable encontrarlos, llegar y verlos, ¿viste? Y bueno, en Mendoza hay muchísimos lugares también muy lindos, Cañón de la Tuel, creo que esas imágenes que pasaron antes eran de Cañón de la Tuel, de un avistaje que se hizo hace poco. Ajá, Bueno, hay muchos lugares muy interesantes que uno es muy probable que los vea, pero es poco lo que sabemos de las cantidades que hay. claro, claro. Y es, vos recién nombrabas diferentes lugares. ¿Es un ave que emigra o que siempre se queda allí en su lugar? No, en realidad no emigra, digamos, no es que pasa una temporada en un lugar y después se va a otro lado y después vuelve, sino que tiene un rango de vida, le decimos, un rango muy amplio, ¿sí? A lo Sí. largo de toda su vida vuela muchísimo. De hecho, en un día puede volar muchísimo. En un día, para que se den una idea, puede volar 350 kilómetros como máximo, ¿no? Entonces, ¿Cuánto? ¿Cuánto? 350 kilómetros. Mm,
muchísimo. Claro. Entonces, en realidad, vuela mucho, se desplaza mucho buscando el alimento, buscando los lugares, los refugios y demás. Entonces, tiene, lo que decimos es que tiene un rango de vida muy amplio, pero no es que está no está determinado que en una zona pasa el verano y en otra zona, no, por eso decimos que no es un ave migradora, no migra, Claro. pero vuela muchísimo, eso sí. Acá justo estoy leyendo, ya tenemos algunos mensajes para ir preguntándote, pero lo que te quería consultar, bueno, esta es una especie en extinción, decíamos, ¿no? ¿Cuáles son aquellas amenazas para esta especie? Bueno, acá va cambiando según por ahí el lugar en donde estemos hablando, pero si nos referimos acá en Argentina y Chile, porque la verdad es que la población de Argentina la comparte con Chile, por esto de la cordillera y los límites que los cóndores atraviesan Argentina y Chile todo el tiempo, Sí, este, las principales amenazas, o la más grande que tenemos hoy en día, es el uso de cebos tóxicos. O sea, ¿esto qué es? A veces lo que sucede es que ante un conflicto ganadero con pumas y zorros, o perros también pasa, a veces la gente coloca, obviamente no todo el mundo, pero algunas personas usan veneno para poner en algún pedazo de carne o en algún animal que les haya matado el puma, el zorro o los perros, y los cóndores, al ser carroñeros y encima bajan en grupo a comer, bajan en grandes bajan gran cantidad de individuos y se intoxican, se envenenan y mueren en el lugar la mayoría de las veces. claro. Entonces esto generó mortandades masivas en toda la Argentina y hoy se convirtió en la principal amenaza, porque se perdieron, ya estamos llevando como más de 110, 117 cóndores muertos por este tema. Entonces es muchísimo. Sí, Entonces es el primer problema que tenemos. Después, bueno, tiene otras amenazas menores, pero importantes también, como el tema de la contaminación por plomo. Esto se debe a la caza, ¿no? Cuando se caza un animal, el plomo de la bala queda en el animal, queda toda la contaminación de ese plomo y el cóndor baja a alimentarse, eso lo intoxica, lo va acumulando en el cuerpo y le puede generar una diversidad de problemas, entre esos la muerte, obviamente. ujú, Después los choques con tendidos eléctricos, con antenas, eh, se pueden chocar con estructuras, ¿no?, humanas, como las antenas, como los tendidos eléctricos, y eso genera que se puedan lastimar e incluso mueren por esa causa también. Y bueno, y los conflictos con el hombre, ¿no? También en muchas zonas entra también en un conflicto con el ser humano, y el ser humano intenta cazarlos, o le dispara, ¿no? O sí. generalmente disparo, o le tiende alguna trampa, pero eso también es una amenaza. Pero como te digo, la principal es el ceboto. Claro. Contanos, Rayen, ¿cómo trabajan en este programa de conservación del cóndor andino? Bueno, es un programa que lleva muchos años trabajando desde el año 91 y hoy en día ya tiene muchas líneas de acción que a su vez están articuladas entre sí y podríamos decir que son acciones ex situ e in situ. In situ le decimos cuando es en el campo, ¿no?, en el Ujú, hábitat del cóndor. Ex situ decimos cuando es por fuera, cuando hacemos cosas por fuera de su hábitat natural para la conservación del cóndor. Y la verdad es que hacemos las dos cosas, digamos. Hacemos por un lado rescates de ejemplares que están necesitando algún, o que les sucede algo en la naturaleza, que puede ser por causa humana o no, sí. pero todos estos casos que te comentaba de las amenazas las conocemos a partir del rescate. ¿Sí? Hay varios centros de rescate que tiene el programa de conservación, que a su vez tiene convenios con, no lo hace solo, ¿no? Tiene convenios con con todas las provincias, con todas las autoridades ambientales de las provincias, parques nacionales. Entonces se actúa en dar atención a esos cóndores que necesitan ser rescatados y rehabilitados, y esos cóndores, si se pueden rehabilitar, vuelven a la naturaleza, entonces se liberan, ¿no?, al ambiente natural. Eh, ¿Hay varios por otra centros parte, de rehabilitación aquí en Argentina? sí, 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 hay 4 centros de rescate y rehabilitación del cóndor que forman parte de la red que tiene el programa de conservación del cóndor andino. Hay 2 en Mendoza y 2 en Buenos Aires, Ajá, pero a su vez también se trabaja con todas las provincias. Entonces, en realidad, atendemos rescates desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. claro. Eh,
Más allá de que después tenemos estos centros especializados en atender a los cóndores y que pueden tener una infraestructura adecuada, porque todo lo que es el proceso de rehabilitación puede ser bastante largo, entonces necesitas darle lo adecuado. Ujú. Entonces, en ese sentido tenemos esos centros, pero vienen desde todos lados del país. Si te Claro, mostraría el mapa, todo está lleno de puntitos por toda la cordillera, digamos. Entonces, claro. la verdad es que es un trabajo enorme, de hecho ya se van rescatando más de 445 cóndores, eh, Muchísimos. desde que se creó el proyecto, así que bueno, esa es una de las líneas por ahí más fuertes, pero obviamente también se trabaja mucho en educación, ¿no? En Ujú. el diseño de políticas públicas, se trabaja con el Ministerio de Ambiente, el ex Ministerio de Ambiente de la Nación, bueno, con varias instituciones, como te decía, de charlas, de escuelas, difusión, investigación. Bueno, yo soy investigadora, entonces desarrollo también otra línea que es el tema de los censos, para ir viendo más o menos cuántos cóndores podemos decir que tenemos en la región, ¿no? Sí, Monitoreos, las liberaciones que se hacen en Sierra Pailemán, que son un capítulo aparte, porque ahí se liberan cóndores sin experiencia de vuelo, o sea, pichones, digamos, sin sí. experiencia de vuelo, entonces es una liberación diferente a la de los rescates por ahí de adultos. Entonces, bueno, la verdad es que es un programa muy grande que está trabajando en varios frentes, ¿no? Digamos. Acá voy a empezar a leer algunos mensajes, si te parece, Rayen. Dice, no conocía la Fundación Bioandina Argentina, gracias por traerle especialista. Pregunta, ¿cuántas especies hay en Argentina? Dice, bueno, estamos hablando del cóndor andino. ¿Hay otras especies de cóndor? El cóndor andino es una única especie, ¿no? Que es Claro, Vultur gryphus, un nombre científico, pero como te decía, en esta familia de los catártidos tenemos otras especies. Acá en Argentina tenemos, por ejemplo, así que comen carroña, que son de la misma familia, tenemos el jote real, o también le dicen cóndor real, depende, a veces los nombres van cambiando. Entonces, jote sí, real, cóndor real, que habita en las yungas, solamente habita en zonas selváticas, ¿sí? Yo sí, acá, por ejemplo, estoy en Jujuy y lo tenemos en la zona de yungas. Tenemos unos jotes más chiquitos, que son jote de cabeza colorada, jote de cabeza negra, jote de cabeza amarilla, que esos son más probables de ver por ahí cerca de las ciudades, ¿sí? Muchas veces, lamentablemente, se los ve alimentándose de la basura, mm, pero todos tienen esta particularidad. Entonces, cuando los vean, pueden observar estas características y pueden sospechar que es un catártido o un buitre, ¿no? Un sí, sí, carroñero. claro. Acá hay otra pregunta, dice, buen día, quisiera saber las medidas del cóndor, en especial su altura, ¿no? Ya hablamos la envergadura con las Claro. alas, que son aproximadamente, puede llegar a ser 3 hasta 3 metros, la altura del cóndor. Y cuando lo tenés paradito al lado, estamos hablando de 1,10 m más o menos. Ajá, Es bastante es grande. muy grande, ¿no? Es Es muy una grande. especie muy grande. Bueno, y acá vos sabés, Rayen, que Irma nos envía una foto, dice, foto de la liberación de un cóndor recuperado, quizá de la altura de una persona. Y fíjate, te voy a compartir, mira la foto del cóndor, ahí Sí. los televidentes también están compartiendo imágenes de la liberación del cóndor, que debe ser un momento muy especial, ¿no, Rayen? Sí. Tremendo porque primero que toda la historia que tenga ese cóndor, ¿no? Le haya pasado lo que le haya pasado, es un caso, tiene un nombre, ¿no? Tiene un origen, tuvo un problema, fue atendido. O sea, hay muchas intenciones, mucha gente que lo ayudó, veterinarios que lo atendieron, que le dieron un tratamiento, cuidadores, bueno. Entonces tiene toda una historia, y el momento de la liberación encima, puede acercarse gente, ¿no? Que puede acercarse gente que no tuvo que ver, digamos, que fue a presenciar ese momento, ¿no? De hecho, muchas veces van a escuelas a presenciar ese momento. Y es un momento muy lindo porque hay que mantener silencio, ¿no? Ujú, Estamos acostumbrados a todo el tiempo por ahí estar con ruido, hay que mantener silencio para no estresarlo y demás. claro. Y el momento que él sale de la caja y abre las alas, porque aparte lo primero que hace es abrir las alas porque estuvo viajando mucho tiempo por ahí en la cajita, abre las alas y entonces a todo el mundo realmente le sorprende y se ven esas imágenes como las que mostraba.
y se queda un rato, a veces con suerte se queda un rato mirando, y es muy poco probable tener un cóndor tan cerca. Entonces a la Claro. gente realmente le impacta muchísimo y es un momento muy emotivo después cuando se va volando y uno festeja, ¿no? Es muy emotivo. Qué lindo. Rayen, vamos a contarle a la gente que hay diferentes contactos, ¿no? Generalmente nuestra teleaudiencia, como le digo yo, se comunica vía algunas redes sociales. ¿Ustedes tienen alguna red social por si alguno quiere saber un poquito más o conocer algo más? Sí, tenés el Facebook, que es Programa Conservación Cóndor Andino, así todo junto, Bien, y el Instagram, que es Conservación Cóndor Andino. perfecto. Para los que Estas tienen, son las redes, aparte todo el tiempo se están compartiendo las actividades y demás. Y después está la página web también, por si quieren descargar material o ya leer textos ahí más largos y demás, tenés www.bioandina.org.ar. perfecto. Por ejemplo, la gente puede comunicarse porque haya visto algún cóndor lastimado, ¿puede colaborar en ese sentido? Sí, sí, de hecho, gracias a la gente es que llegan todos estos condoritos, ¿no? El primer aviso siempre lo da un particular, por lo general, ¿no? No siempre, pero por lo general. Claro, Eh, Ahí es importante que pueden avisar por las redes, obviamente mandando un mensajito, ¿no? Un mensaje privado por las redes, sí, pero si no, también es muy importante dar aviso a autoridades, ¿no? Que puede ser la primera autoridad que uno se pueda encontrar, policía rural, por ejemplo, si está en un lugar rural, que es lo más probable, policía rural, gendarmería, ¿no? Para ujú, que bomberos, muchas veces actúan los bomberos también, pero ellos le dan aviso a la autoridad ambiental de la provincia. Entonces, dependiendo de la provincia en la que estén, ellos, ellos ya van a saber el contacto con quién tienen que hablar para dar aviso a la provincia, a la autoridad ambiental de la provincia. Y como nosotros tenemos convenio con la provincia, ahí ya se genera una red de trabajo sí, para atender ese caso. Así que por perfecto. cualquiera de las dos vías está perfecto, o las dos vías, digamos, Sí, sí, cuanto más gente se avise, mejor. claro, claro, perfecto. Rayen, simplemente para ir terminando, vamos a repetir entonces las redes sociales para aquellos que quieran saber un poquito más. En Facebook, Programa Conservación Cóndor Andino, todo junto. Y en Mm, Instagram, sí, Conservación Cóndor Andino. ¿Así es? perfecto. Buenísimo. Bueno, Rayen, muy interesante, la verdad que gracias por todo lo que aprendimos y también gracias por todo el trabajo que haces vos y seguramente que muchísima gente por la conservación de esta ave tan característica, sobre todo de nuestra cordillera. Así que el agradecimiento para vos y toda la gente que trabaja en este programa de conservación y muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, que tengan un excelente día. Buen domingo para vos.